Bienvenida, bienvenido. Hoy nos vamos a meter de lleno en un texto que plantea una idea potente: cómo las experiencias más duras de la vida pueden forjar una empatía más profunda. Y lo hace a través de una figura muy concreta, la de Jesús, y su preparación para un rol muy específico. Un rol que el texto define como sumo sacerdote compasivo. Y esa idea de sumo sacerdote es clave. Exacto. Para quien no lo tenga tan presente, en la tradición bíblica era la figura que hacía de puente, el mediador definitivo entre Dios y la gente. Y el texto nos dice que para ser el puente perfecto, primero tenía que vivir en uno de los dos lados de forma completa. Esa es la misión de nuestro análisis de hoy, ver cómo el documento desarrolla ese argumento. El punto de partida que establece la fuente es que hace unos 2000 años, el envío de Jesús a la tierra tenía, un doble propósito. El primero, liberar a la humanidad del pecado y la muerte. Y el segundo, que es donde nos vamos a centrar. Pues sí, el segundo era prepararlo para ser ese mediador, que no fuera un intermediario lejano, sino uno que entendiera de verdad. Me llama la atención esa idea de la preparación, porque una podría pensar que un ser divino no necesitaría entrenar la empatía. ¿Explica el texto por qué era necesario vivirlo en carne propia? Es una pregunta central y el texto le dedica mucha atención. Utiliza una palabra muy interesante. Dice que las experiencias que vivió como humano lo perfeccionaron para este papel. Perfeccionaron. Sí, y es fascinante. No se refiere a la perfección en el sentido de ser impecable, que según la doctrina ya lo era, sino en el sentido de completar o hacerlo plenamente apto. Ah, entiendo. Su humanidad no le quitó divinidad, sino que le añadió una cualidad esencial para su rol, la experiencia vivida. La idea de fondo es que, al entender esto, la oración se vuelve algo más cercano, más confiado. O sea que no es un simple cambio de escenario, es una transformación fundamental para su función. El argumento que se presenta entonces es que el cambio que experimentó fue, radical. Incomparable, sí. Tenía una posición de máximo honor en el cielo, a la derecha de su padre, como lo describe el documento. Y el texto se centra mucho en ese contraste, ¿no? Muchísimo. Pasa de un entorno de amor absoluto, de ser el más destacado, a sumergirse voluntariamente en un mundo imperfecto. La fuente cita a Filipenses para recalcar que dejó todo lo que tenía. Y no aterrizó en un palacio, precisamente. No, para nada. El texto detalla que nació en una familia pobre y ofrece una prueba muy concreta de ello. La del sacrificio que ofrecieron sus padres, ¿verdad? Exacto. Se basan en la ley de Levítico que permitía a las familias que no podían permitirse un cordero ofrecer en su lugar 2 tórtolas o 2 pichones. Es un detalle que ancla su historia desde el minuto 1 en la humildad. Y en la escasez, y en el peligro además. Casi inmediatamente su familia tuvo que huir a Egipto para escapar del rey Herodes. O sea, se convierten en refugiados. Precisamente. El contraste es brutal. La fuente lo plantea como el mayor cambio de vida imaginable. Pasar de la máxima seguridad a la precariedad absoluta. Y este punto de partida es el pilar de todo el argumento sobre la compasión. Entiendo. Entonces el texto sugiere que la observación a distancia no es suficiente, que hay una brecha de conocimiento que solo se puede cerrar con la experiencia directa. Completamente. El documento hace mucho hincapié en esa diferencia. Una cosa es ver el sufrimiento desde el cielo como una realidad externa, y otra muy distinta es sentirlo en los huesos. Y argumenta que al hacerse humano pudo experimentar el dolor desde una perspectiva radicalmente nueva. Exacta. Y da ejemplos muy concretos. Habla de la pérdida de seres queridos, mencionando la posibilidad de que su padre adoptivo, José, falleciera durante su juventud. Es un dolor universal que ahora, según el texto, él experimentaba directamente. Y su ministerio lo puso en contacto diario con el sufrimiento más crudo. La fuente no se queda en generalidades. Describe cómo trataba con personas que sufrían de lepra, una enfermedad que no solo era físicamente devastadora. Sino que conllevaba una exclusión social terrible. Se les consideraba impuros. Desde luego, se les apartaba. Y el texto también menciona a personas con ceguera, con parálisis, o el encuentro con quienes estaban de luto por la pérdida de un hijo. Que es uno de los dolores más profundos que se pueden imaginar. El punto que subraya el material es que él no solo observaba esto, sentía la angustia, el cansancio, la tristeza que veía a su alrededor. Y conecta esas vivencias directamente con una profecía de Isaías, la que dice que Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Sí,
La fuente usa esa cita para argumentar que no fue solo una curación física, sino una absorción emocional de ese sufrimiento. Esta inmersión total es lo que, según el texto, lo capacitó, lo perfeccionó para ser ese sumo sacerdote. Para poder, como dice la cita clave, compadecerse de nuestras debilidades. Justo eso. Metáforas muy potentes de otra profecía de Isaías. La verdad es que es una imagen que se queda grabada. La de la caña quebrada y la mecha humeante. Son imágenes muy visuales. Explícanos un poco el simbolismo. Pues mira, la fuente explica que en las escrituras hebreas las personas fuertes, prósperas, a veces se comparan con árboles majestuosos. Y en el otro extremo están los pobres, los oprimidos, los que están al límite. Son como esas cañas ya dobladas a punto de romperse o como la mecha de una lámpara de aceite que apenas echa humo. Exacto. Son cosas que normalmente uno daría por perdidas y tiraría. Y la profecía, según la interpretación que ofrece el documento, predecía que el Mesías trataría a estas personas con una compasión radical. No terminaría de romper la caña, ni apagaría la mecha. No solo sanando, sino devolviendo la esperanza. Y aquí el contexto de la época es fundamental. Clave. En aquel momento existía una creencia muy extendida de que la enfermedad era un castigo divino por los pecados. El sufrimiento era doble, el dolor físico y la carga de la culpa y la marginación social. Y las acciones de Jesús, que describe el texto, chocaban frontalmente con esa mentalidad. Totalmente. Pensemos en el caso del leproso, que se menciona. El documento resalta un detalle clave. Jesús podría haberlo curado a distancia, con una palabra. Pero no lo hizo, lo tocó. Exacto, lo tocó. Un gesto que hoy nos puede parecer normal, pero que en ese contexto era revolucionario. Claro. Como señala el texto, probablemente nadie había tocado a ese hombre en años por miedo al contagio y, sobre todo, por el tabú religioso. Al tocarlo, Jesús no solo curó su piel, estaba rompiendo una barrera de exclusión. Estaba restaurando su dignidad. Le estaba diciendo, no eres un impuro, sigues siendo una persona digna de contacto. Y hay más ejemplos, ¿eh? Sí, el del hombre sordo, por ejemplo. Eso es. En lugar de hacer un espectáculo público, el relato dice que lo apartó de la multitud para curarlo en privado. La fuente interpreta esto como una muestra de una enorme consideración por sus sentimientos. Y luego está el caso de la mujer, descrita como pecadora, que le lava los pies con sus lágrimas. Un fariseo la juzga en silencio. Y Jesús, en lugar de ignorar ese juicio silencioso, la defiende públicamente. El punto central que recalca la fuente es que él no evitaba a los marginados, al contrario, los buscaba, los acogía. Hemos visto cómo el texto construye esta figura de empatía a través de sus actos hace 2000 años. Pero el argumento no se queda ahí, ¿verdad? El documento da un salto al presente. Efectivamente, la narrativa pasa de las curaciones milagrosas del pasado a una ayuda, digamos, de naturaleza espiritual y práctica en la actualidad. Llevada a cabo por la organización religiosa que sigue sus pasos. Sí, según el texto sí. Y se detallan varias áreas donde esto se manifiesta. La primera es la accesibilidad, que es muy llamativa. El esfuerzo por llegar a personas con discapacidades. Sí, se mencionan cifras impresionantes. La producción de publicaciones en más de 100 lenguas de señas, o en braille para personas ciegas, en más de 60 idiomas. También vídeos con audiodescripción en más de 100 idiomas. O sea, un esfuerzo enorme para que ninguna barrera física impida el acceso al mensaje. Ese es el principio que subyace, sí. Y luego está el alcance lingüístico general. Aquí el texto lo conecta con el relato de Pentecostés, ¿no? Sí, y lo actualiza a una escala masiva. La cifra que se da es la producción de materiales en más de 1100 idiomas. Es una locura. Y la fuente se esfuerza en mostrar que no se trata solo de los idiomas mayoritarios. Da ejemplos específicos, como la traducción a más de 160 lenguas indígenas de América. Además de esta ayuda de comunicación, también se menciona la ayuda material. Correcto. Se hace referencia a la coordinación de labores de socorro en desastres naturales, donde se movilizan voluntarios, y también a la construcción de lugares de adoración. Pero el enfoque también se vuelve muy personal, a nivel individual. Aquí es donde vuelve la metáfora de la caña quebrada. Exacto. El texto afirma que Jesús ayuda hoy a quienes se sienten así, ya sea por una enfermedad, por un error personal, por un conflicto. ¿Y esa ayuda cómo llega? Pues por un lado se explica que a través del Espíritu Santo, como una fuerza que da ánimo. Y por otro, y esto es muy tangible, a través de otros miembros de la congregación, en especial los ancianos. Para aterrizar todo esto, la fuente comparte una experiencia concreta, la de un hombre llamado Estéfano. Sí,
Es un relato muy potente. Estéfano, según cuenta él mismo, fue expulsado de la congregación y pasó 12 años fuera. Volver después de tanto tiempo tuvo que ser muy difícil. Durísimo. Él describe sentirse incómodo, muy decepcionado consigo mismo, y dice que a veces sentía ganas de tirar la toalla. Puedo imaginar el miedo al juicio, al rechazo. Claro, él se sentía como esa caña quebrada, a punto de romperse. Sin duda. Y ahí es donde el relato conecta. En lugar de encontrar rechazo, cuenta que los ancianos y la congregación lo recibieron con cariño. Dice que les recordaron constantemente que tanto Jehová como Jesús querían que lo consiguiera. O sea que en lugar de terminar de romperlo, lo ayudaron a enderezarse. Exactamente. Esa es la imagen que se presenta. Finalmente, fue readmitido y su familia, al ver el trato que recibió, acabó uniéndose a su fe. Se usa como un ejemplo vivo de esa compasión en acción hoy. Entonces, si unimos todas las piezas, el argumento central del texto es que la vida humana de Jesús no fue un simple trámite, sino un aprendizaje fundamental en empatía. Correcto. Fue su inmersión en la pobreza, el dolor y las limitaciones humanas lo que lo cualificó para su papel. Esa experiencia, desde la perspectiva del escrito, lo convirtió en un sumo sacerdote excepcionalmente compasivo. Y el texto insiste en que esa ayuda no es solo un hecho histórico, sino una fuerza activa y presente. Exacto. Es como si su currículum para el puesto de sumo sacerdote incluyera haber vivido todo lo que cualquier persona puede vivir. Y eso nos lleva a la idea final que resume todo el material. Que es esa cita de Hebreos que se repite varias veces, la de tener un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, precisamente porque ha sido probado en todo. Y que por esa misma razón ofrece ayuda justo en el momento en que la necesitamos. Ese es el mensaje clave que el documento quiere transmitir. Y esto nos deja con una reflexión final. El texto se centra en cómo la experiencia directa del sufrimiento construye la compasión. Y esto plantea una pregunta más amplia para pensar. En nuestras propias vidas, ¿de qué manera la experiencia con la adversidad, propia o ajena, transforma nuestra capacidad para conectar y ayudar a los demás? ¿Es la experiencia compartida un requisito indispensable para la empatía o se puede cultivar de otras formas?